diseño de esta pinza cuenta con características muy particulares. La primera es una parte negativa en una parte positiva que entran exactamente a la medida. Y esta era la manera que tradicionalmente se toman los injertos en forma de escudo o injertos de chin. Se toman de esta manera, quitando este fragmento y tomando ese fragmento para modelar y darle forma a ese injerto, con la pérdida estructural de todo este cartílago, que a final de cuentas no podremos reponer y no nos servirá posteriormente. Esta era la manera en que se tomaba el cartílago. Se tomaba un fragmento enorme de cartílago septal, se realizaba la remodelación del cartílago septal e incluso afuera se tomaba el strut. Posteriormente, después de tomar el strut, se iba remodelando y se iba cortando el fragmento en pedazos que finalmente terminan en la basura o terminan para utilizarse como pequeños rellenos en algunos lugares, pero al final de cuentas vamos destruyendo todo el cartílago. Después de realizar un triángulo truncado, se iban quitando los biseles y se le iba dando forma como si fuera un escudo. Proceso lento que nos llegaba a llevar a veces hasta 15 o 20 minutos, además teniendo algunas veces asimetría incluso de la forma del injerto. Y aunque algunas personas dicen que es mejor darle forma a los injertos, creo que tomar un injerto ya con la forma, con la exactitud y con la medida, jamás va a superar al pulso que uno pueda tener, porque nunca lograremos que sea perfectamente simétrico como es con esta pinza para tomar injertos del Dr. Rodríguez Perales. Este proceso era laborioso y tardado. Situación que en nada podríamos comparar con el haber utilizado la pinza del Dr. Rodríguez Perales, que nos ahorrará de 15 a 20 minutos teniendo un injerto perfectamente simétrico, del sitio correcto, sin desperdicio del resto del cartílago como aquí nosotros observamos. Los primeros prototipos que realizamos pudiera parecer fácil, pero nos llevaron casi 5 años para poderlos desarrollar y poderlos comenzarlos a utilizar. Hoy les puedo decir con orgullo que después de 20 años tenemos una pinza que ha superado muchos problemas que tenía. Esta es la pinza que nosotros utilizamos, que nos evita desperdiciar cartílago, desperdiciar tejido y utilizarla inmediatamente, totalmente simétrica, totalmente sin imperfecciones, para poderla utilizar como un injerto para la punta nasal. En estos modelos un poquito aumentados o un poco exagerados, podemos explicar de mejor manera el concepto que les estaba comentando. Si ustedes tienen estos puntos más cercanos entre sí, entonces van a tener una nariz mucho más delgada. Si ustedes tienen estos puntos más separados entre sí, van a tener una nariz más ancha de la punta. Si nosotros simuláramos que esto amarillo es la piel que está sobre la punta, exactamente sobre la punta de la nariz, tendríamos una nariz relativamente delgada. Si nosotros tuviéramos los puntos más separados, pues ustedes pueden darse cuenta que tendríamos una nariz mucho más ancha de la punta. Este concepto es muy importante porque nos va a dar la apariencia de la punta de la nariz en relación al dorso y al resto de la estructura nasal. Por otro lado, el hecho de que nosotros tomemos un injerto con la pinza del Dr. Rodríguez Perales no nos implica que tengamos la resistencia para poder subir este injerto tanto como uno quiera. Ya vimos que existen 3 tamaños, pero si nosotros comenzamos a suturar, por ejemplo, a esta altura, puede ser que el injerto se nos vaya a doblar. Esta es la razón por la cual, para que sepamos cómo o cuánto podemos nosotros suturar las cruras, hasta qué altura del injerto vamos a poder suturar las cruras, es importante que nosotros tomemos el injerto y lo sometamos a una prueba de resistencia del cartílago. Cada cartílago va a ser totalmente diferente.
Si nosotros suturamos de aquí el cartílago donde están las cruras y dejamos esto elevado, podemos tener el problema que el injerto se vaya para atrás o se nos vaya para adelante. Entonces, para que no ocurra eso, vamos a tomar una pinza de Adson Brown o una pinza de Adson sin dientes o la pinza que ustedes quieran y vamos a comenzar a hacer la prueba de la fuerza hasta donde nosotros, si lo tocamos, ya el cartílago ya no se dobla. En el momento en que encontremos el momento de máxima resistencia, en donde el cartílago ya no se dobla, nosotros marcaremos ahí, marcaremos hasta ese lugar, que va a ser el sitio más alto que puede colocarse las cruras. Si nosotros queremos subirlo más, vamos a tener el problema que se nos va a doblar y va a ser un fracaso la cirugía. Entonces, ¿hasta dónde podemos dejar las cruras y hasta dónde puede llegar este strut que nosotros vamos a colocar en la parte de atrás? Hasta el punto de máxima resistencia que nosotros tengamos con el cartílago, de manera tal que cuando nosotros estemos hasta ese lugar, ese cartílago ya no se dobla y va a soportar el peso de la piel. Pueden ustedes incluso bajarlo más si ustedes quieren, no importa, es mejor porque van a tener mucho más resistencia, pero no pueden sobrepasar las cruras y el strut no puede sobrepasar este sitio, es decir, no lo pueden poner más abajo porque tendrán el problema que la piel doblará el cartílago y será un fracaso su cirugía. Entonces, ese punto de máxima resistencia es muy importante también dentro del uso de los injertos con la pinza del Dr. Rodríguez Perales. Les agradecemos a ustedes el interés por nuestra pinza para tomar injertos del Dr. Rodríguez Perales. Y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, aquí aparecerán los correos electrónicos con los cuales podemos comunicarnos, interactuar o incluso recibir ya sea un consejo de parte mía o un consejo de parte de ustedes hacia mí. Muchas gracias. Soy el Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales de México, Distrito Federal. Gracias.